Hola, como recuerdan, hace unos meses tuve el problema del motor de arranque. No me jodas. Su sustitución fue difícil y hubo gastos innecesarios que no se pudo prever, como la batería y el mismo motor nuevo, hasta poder desmontarlo y ver el verdadero fallo. Así que, para que a vosotros no les pase lo mismo, ahora veremos el funcionamiento y los elementos que componen el motor de arranque de nuestro C3, con el objetivo de poder reparar o limpiarlo. También puede valer para casi cualquier otro coche. Pues bien, empecemos. Básicamente, un motor de arranque es un motor eléctrico con el cual hacemos girar el motor de combustión de nuestros coches para que éste arranque. Sus elementos son peculiares y diseñados solo y exclusivamente para esta función. Sin él, arrancar el motor era cosa de girar el cigüeñal con una manivela, un trabajo que requería fuerza, cierta habilidad y sin el debido cuidado producía lesiones. La imagen que vemos ahora es un corte longitudinal donde vemos los diferentes elementos que lo componen. Haz pausa para identificarlos. En esta otra imagen veremos los elementos que intervienen en el arranque. Hay más, pero estos son los más importantes, o los que nos interesa para entender el funcionamiento. De nuevo, haz pausa. Antes de empezar, debo decir que si bien veremos varios pasos, fases o subfases que los mecanismos hacen hasta arrancar el motor, todo es tan rápido que parece hacerse en un solo movimiento, además de dar por asumido que previamente al arranque, todas las condiciones y elementos necesarios para el arranque del motor de combustión funcionan bien, gestionados o no por la ECU. Dicho esto, al dar a la llave al arranque, este alimenta con el positivo al electroimán, el cual atrae hacia adentro el metal que por este lado bascula a la horquilla y empuja al piñón hasta posarlo encima del volante motor. Por el otro lado, comprime este muelle y empuja una chapilla que hace de contacto para alimentar desde el terminal de batería a la trenza que comunica a los cepillos con polaridad positiva. En ese momento, cierra contacto con los cepillos conectados a masa, produciendo un movimiento en el colector de Delgas, que se incrementa con el intercalado de polaridad entre los imanes de los inductores y el inducido o bobina, pero este movimiento aún no tiene el par y velocidad necesarios para mover el volante motor. Esto se logra con los engranajes que ya se están moviendo y transmitiéndola al piñón, que mueve el volante motor que con las vueltas necesarias arranca el motor de combustión y por ende el coche. Cuando el motor está arrancado, el volante motor gira a más velocidad que el piñón del motor de arranque, haciendo que el piñón sea retraído a la posición de desconexión, ayudado por el mecanismo Bendix. Pero ojo, el piñón seguirá intentando acoplarse al volante motor mientras sigamos con la llave en posición de arranque, que alguna vez, al hacerlo involuntariamente, produce unos ruidos como de metal por quebrarse. Por ello, ni bien arranca el coche, soltamos la llave, y con ese gesto la alimentación eléctrica cesa y todos los movimientos y pasos hasta ahora descritos vuelven a su posición de reposo. Y repito, todo en fracción de segundos. Y así a grandes rasgos es como funciona el motor de arranque. Lo que veremos ahora es el funcionamiento de las piezas más importantes del propio motor de arranque en el proceso. Esto empieza al meter la llave en el bombín, le damos al contacto, se encienden los testigos, la ECU hace la gestión y diagnóstico de todos los sistemas que intervienen y todo le da OK, pues nos deja arrancar el vehículo. En el caso del diésel, pues en condiciones de temperatura, de bajas temperaturas, hará que salte los precalentadores y tal, y una vez de que todo esté en condiciones, pues en teoría, aunque hay veces uno entra y salvajemente pone la llave, le da el contacto, no espera de que se enciendan las luces y le damos al botón le giramos a la posición de arranque y arranca, pues es que todo va perfecto. Pero lo ideal es esperar que todas las luces se enciendan, esperar unos segundos y proceder a arranque. Pues empecemos por aquí. Cuando le doy el contacto y sale la señal
de la llave el contacto, que pasa al ECU, que pasa a los módulos, que pasen a relés y demás, y haga todo ese recorrido, la señal llega aquí. Activa a este solenoide electroimán, o como prefieras llamarle, cuya función es generar un magnetismo gracias a la corriente que le envía la llave en posición de arranque. Me olvidaba, el electroimán cierra contacto con el negativo a través de la masa conectada a toda la carcasa metálica del motor de arranque. Actúa en esta parte, que a su vez va conectada, bueno, es una pieza metálica, un cilindro metálico, a su vez que actúa en esta pieza que es la horquilla. El magnetismo hace de que esto se recoja hacia atrás. En esta parte empuja el bendix a la posición, bueno, el piñón. Bueno, el bendix es todo el sistema del piñón que mueve. Y esto lo empuja a la altura del volante inerte, se encastra en los dientes. Por eso que tiene estos rebajes, estos ángulos, estas aristas, que hace de que en cualquier posición del piñón, del motor de arranque, pues coincida. Y si se queda enfrentado, pues esto hace de que se encaje en un sentido o en otro, y se encaja. Este pequeño giro hace de que se monte, sea cual sea la posición, sobre el motor de arranque. Pero al mismo tiempo que el solenoide atrae este metal, por el otro lado, dentro del solenoide, el metal, por la fuerza del magnetismo, comprime el muelle. Esta parte plana presiona en esta parte y empuja. Por lo visto dentro tiene un muelle, y en esta zona donde ya aquí hay energía de la batería, por la parte interior, al presionar este muelle hay una chapilla donde se juntan, hace contacto y cuando no se arranca, esto está libre, no hay contacto entre estos dos tornillos, es decir, entre estos dos contactos, entre los dos polos. Esto ejerce presión, hace contacto aquí, y es aquí donde pasa a través de esta trenza metálica, pasa aquí, que es a las escobillas o a los cepillos, como se llama, que es aquí donde la polaridad positiva, que son las escobillas conectadas por los cables negros, ya que estas otras dos, sin cables, están conectadas a masa mediante la carcasa, tienen la polaridad negativa, y estas, al cerrar circuito, transmiten corriente específicamente aquí, que es el colector de Delgas, que conforma una sola pieza con el bobinado o inducido, que cuando está montado todo, el colector de Delgas se aloja entre las escobillas. La corriente hace que la polaridad intercalada de cada delga provoca un giro, y este se incrementa en velocidad y par cuando se intercala con los inductores, que vienen a ser estos imanes. Todos estos son imanes, por eso es que se atrae. Y yo creía que esto estaba bloqueado en el día en que lo desmonté, como veréis en las imágenes, pero no, es que se pega. ¿Han visto la fuerza que tiene? Entonces esto, a través de este piñón, mueve. En esta parte se multiplica la fuerza a través de estos engranajes, el tipo epicicloidal. No vamos a... que yo tampoco lo entendí mucho en las clases. El punto es de que con la relación de par esto incrementa, multiplica lo que se haya estudiado. La relación de par de aquí, por ejemplo, si aquí sale 5 y con esto se multiplica 15, pues lo que aquí te dará la fuerza, el par, porque aquí aparte de velocidad se necesita fuerza para mover el volante las veces que sean necesarias, o el tiempo en que le des tú a la llave, hasta que empiece a andar. Y como empieza a andar, ahora, esto tiene una velocidad determinada. No, por más que le des la llave, esto no gira más rápido, sino que tiene unas revoluciones estudiadas ya por los ingenieros y demás. Y en el momento en que el motor haya arrancado,
el volante motor tiene más velocidad que el motor de arranque. ¿Y qué sucede? Que a más velocidad esto hace de que la inercia escupa el piñón engranado en el volante motor. Aún sigas con la llave en posición de arranque, gracias al Bendix. Aquí vemos un poco el diseño del Bendix como tal, y no entraremos en las complejidades de este mecanismo. Para resumir, el Bendix facilita la conexión y desconexión del piñón y del volante motor y protege el mecanismo del motor de arranque de los daños involuntarios. No olvidemos que en este proceso se genera mucho par de fuerza y velocidad. Finalmente, hemos arrancado el motor de combustión y a pesar que el Bendix ha desacoplado el piñón, el motor de arranque sigue alimentado de corriente. Solo nos queda regresar la llave a la posición de contacto. El muelle refuerza que la horquilla vuelva a su posición de reposo cuando el electroimán deja de funcionar, dejando sin corriente al motor de arranque, y las funciones descritas de todos los elementos vistos aquí vuelven a su posición de reposo. Ya hemos visto casi todos los elementos del motor de arranque que están involucrados en el proceso de arrancar el motor de combustión. Ahora el coche está en disposición de ser conducido. Pero este proceso ha agotado la batería. Necesitamos energía para gestionar y usar otros elementos y recargarla. Si bien el motor de arranque ya no funciona hasta apagar el coche y volver a arrancarlo, el diseño del C3 aprovecha un elemento de este en la recarga de la batería. Presta atención a lo siguiente. Cuando el coche ha arrancado, la correa de accesorios mueve, entre otros elementos, al alternador, el cual empieza a generar corriente. El positivo que sale de este se conecta al terminal positivo de batería del motor de arranque. Por ese motivo, cuando lo saques del coche, verás dos cables conectados a este terminal. A través de este empalme se transporta la corriente generada en el alternador a la batería para recargarla. Tranquilo, mientras el electroimán no esté alimentado por la llave, la corriente que pasa por aquí no activará el motor de arranque. Ahora ya sabes cómo funciona un motor de arranque cualquiera, cogiendo de ejemplo el motor del C3-1 del 2006, visto prácticamente todos sus elementos y por dónde pasa el cable que recarga la batería. Te será útil cuando busques y repares las averías que involucran a estos elementos.